En el último encuentro estábamos intentando sintetizar la importancia del judaísmo español en la Edad Media bajo el Islam. Hablábamos de la importancia en lo que se llamaba a nivel de trabajos de medicina, astronomía, en el mundo alágico, y también la gran importancia del mundo de las traducciones, es decir, en el mundo de la península ibérica había grandes centros de traducción. Uno de ellos es en Toledo. Luego parte de los judíos que vivían en Toledo, no solamente en Toledo, sino en diversos lugares, en Córdoba y demás, van a ir a lo que es Provence. Y aquí que tenemos dos centros, es decir, uno es en España y el otro es en Provence, la zona de Provence en el sur de España, Francia. Y el tercer centro importante de traducciones va a ser en lo que sería hoy Italia, en las zonas de Salerno y Sicilia. Si le estoy haciendo acá el nexo, no solamente para intentar sintetizar lo que hablábamos en la clase anterior, sino para entender que en el momento en que hay importantes centros en España musulmana, también había una importante zona, mucho menor, por supuesto, en lo que hoy se llama Italia. Y entro aquí al relato de Italia porque lo que vamos a ver hoy es básicamente la historia de los judíos en lo que se llamaba Franconia y Germania o Alemania, lo que en hebreo se va a llamar Tzarfat y Ashkenaz. Es decir, el tema que vamos a ver hoy es cómo se van desarrollando centros judíos en lo que es en español la zona de Francia y lo que es en hebreo bíblico la zona de Ashkenaz, lo que serían las zonas de habla alemana. Primeramente los términos. Lo que antiguamente se llamaba Galia en la época romana, con los años se va a llamar Franconia, la zona que viven los francos. Los francos, una de las tribus germanas más importantes, que a partir de más o menos del año 500, si hablamos específicamente de un señor llamado Clodoveo, va a ir determinando lo que se va a llamar la Francia merovingia. Es decir, este señor Clodoveo va a reinar del año 480 al año 511. Este señor llamado Clodoveo, o también conocido como Clovis, va a ser lo que a veces se llama en historia francesa el padre de Francia, porque en grandes rasgos va a ser tres cosas. Va a ser el individuo que casi siempre se va a sentar en una zona llamada Lutetia o París, es decir, la capital. Segundo, a grosso modo va a determinar los límites de lo que es Francia hasta el día de hoy. Y tercero, va a convertirse al cristianismo católico, es decir, una capital llamada París, los límites de hoy. Este lugar llamado Franconia lo vamos a conocer en la historia judía con el nombre de Tzarfat. Sí, así se llama Tzarfat. ¿Por qué? Porque los judíos en el siglo VIII, cuando van a empezar a llamar a Hispania Sefarat, en el mismo versículo del libro de Obadías también se nombra a Tzarfat. Pese a que Tzarfat bíblica es un pequeño pueblito en el actual Líbano, entre lo que hoy es Sidón y Tiro. De todos modos, Tzarfat, Franconia, el judaísmo en Francia. Yendo al otro lugar que también vamos a hablar, el judaísmo de las zonas que los judíos llaman desde la Edad Media Ashkenaz. Ashkenaz es el nombre de uno de los bisnietos de Noé. El nombre Ashkenaz figura en el libro Génesis, capítulo 10. ¿Sí? Y es uno de los bisnietos de Noé. Hay lingüistas que consideran que la palabra Ashkenaz, se escucha bien Ashkenaz, es similar a la palabra skz, ¿sí? Así, que estaría relacionada con la palabra Escandinavia. Es decir, hay quienes consideran que una antigua palabra, sea el origen que sea, va a denombrar a estas zonas de habla alemana. Resumiendo, a partir del siglo X en adelante, los judíos que llamaban a Hispania Sefarat y a Franconia Tzarfat van a llamar a todas las zonas de habla alemana, lo que hoy sería más o menos Alemania, Austria y parte de Suiza, con el nombre Ashkenaz. Entonces, si vamos a resumir, los judíos tzarfatim, franceses, y los judíos ashkenazim son los judíos que viven en lo que hoy sería Francia y Alemania, Austria. Ahora, sabemos que en lo que hoy sería Francia y Alemania había judíos en la antigüedad. Estoy hablando más o menos de los siglos III, IV en adelante. Sabemos que había, por ejemplo, judíos
en la zona de lo que hoy es Francia, bajo los visigodos, bajo los francos, en la zona de Toulouse, Tolosa, Limoges, Provence, Languedoc. Tal es así que un señor llamado Gregorio de Tours, en el siglo VI, él va a hablar de la existencia de judíos en Franconia. Es decir, empezamos aquí a ver que existe una población judía en dichos lugares. ¿Cuántos judíos? Nadie sabe. Pasa el tiempo y durante el periodo de un señor llamado Carlomagno, que va a reinar entre el año 786 hasta su muerte en el año 814, en la época de Carlomagno tenemos presencia de algunos judíos. E incluso en la famosísima delegación que Carlomagno envía a Bagdad, en la que hay un califa llamado Harun al-Rashid, paréntesis, el personaje central de los cuentos de Mil y una noches, al frente de dicha delegación va y viene un judío llamado Isaac. Es decir, que hay algunos que otros judíos que son comerciantes internacionales. Pasando el tiempo, cuando llegamos a la época de uno de los descendientes de Carlomagno, llamado Ludovico Pío, sabemos que Ludovico Pío da documentos individuales a judíos que son judíos ricos, a judíos que se dedican, entre otras cosas, a comercio internacional, a judíos que incluso pueden traficar con esclavos, a judíos que tienen parte en el tráfico internacional, y estos judíos que los va a eximir de la prueba de lo que se llama el agua y el fuego, es decir, una práctica muy poco lógica para determinar si un individuo tenía razón o no, se lo podía someter a pruebas o quemándolo o ahogándolo, etc. Es decir, Ludovico Pío les da a estos judíos la posibilidad de estar exceptuados de ese dicho de juicio, por decirlo así. Interesante es que en la época de Ludovico Pío actúa también un señor llamado Agobardo de León, que era obispo en la ciudad de León. Y Agobardo de León en el año 825, por ejemplo, se opone a que judíos ricos, que tengan en su posesión esclavos. Dicho sea de paso, Agobardo de León no se opone a la esclavitud. Si lo agrego esto también, las iglesias jamás se opusieron a la esclavitud. Es decir, la idea de oponerse a la esclavitud es una idea muy, muy posterior. Es decir, el mundo cristiano como el mundo musulmán e incluso el mundo judío son mundos que no se opusieron a la idea de la esclavitud. Agobardo de León, por ejemplo, se opone a la idea de que a veces cristianos y judíos comparten el pan físico con temor de que compartan también luego el pan del espíritu. Es decir, ahí tiene temor de que judíos quizás convenzan a cristianos a que se conviertan. Es decir, Agobardo de León se opone a que judíos puedan construir sinagogas. Se oponen a que en algunos lugares el comercio pasó del sábado, día que los judíos no trafican, al domingo. Es decir, tenemos una presencia de judíos relativamente importantes, un número pequeño, en el siglo IX. Y con esto más o menos vamos viendo una determinada presencia de judíos en la zona. Uno de los grandes cambios se da cuando en el siglo X una serie de judíos procedentes de Italia, repito, procedentes de Italia, y entre ellos básicamente la familia Calónimos, son sacados o son llevados de la zona del sur de Italia para llegar a parte de lo que hoy sería Alemania y parte de Francia. Estamos hablando de un desarrollo de comunidades judías de lo que se va a llamar Francia y Ashkenaz. Básicamente la familia Calónimos va a ser una de las familias centrales en todo esto, que va dando origen al mundo ashkenazí. Y recuerden esto lo siguiente, en los últimos años se ha puesto de moda el hecho de explicar, lo decíamos en otras veces, el asunto de orígenes de judíos de otros lugares, como son los judíos khazares. Cuando hablamos del desarrollo de las comunidades judías de Francia y de Ashkenaz, a grosso modo sabemos bastante bien, a nivel de documentación, de dónde vinieron estos judíos. Estamos hablando en gran parte de judíos que fueron, por decir así, subiendo, si vemos acá un mapa, de la zona de Italia a lo que hoy va a llamarse Francia e
y las zonas de Alemania. Y parte de estos judíos van siendo llevados en el siglo X por decisiones de emperadores que quieren un desarrollo cada vez mayor de lo que se va a llamar la vida comercial, con elementos que pueden llevar al desarrollo de lo que sería el mundo del comercio y de la artesanía. Entonces vamos a ir por puntos diversos. ¿Quién es esta familia Calónima que recién explicábamos? Familia Calónimus es una familia que por lo menos tiene su origen en el siglo VIII, si no antes, y ya lo vemos documentos. Calónimus quiere decir en griego el que tiene el buen nombre. Calónimus. En hebreo sería Shem Tov. Es decir, esa es la idea. Es una familia que va a tener una gran influencia en el desarrollo del mundo de Ashkenaz, en lo que va a ser, por un lado, lo que se van a llamar luego el mundo, sobre todo, de lo que se va a considerar Hasidei Ashkenaz, que vamos a ir viendo. Es decir, tenemos acá como un abanico, eso va subiendo. Vamos a ver, entonces, qué judíos actúan en la zona de Francia y de Ashkenaz. Uno de los primeros personajes importantes que tenemos en Ashkenaz, en Ashkenaz, sí, decíamos bien, es un judío que se va a llamar Rabbeinu Gershom Maor Agulá. En español, el gran rabino Gershom, luz del exilio. Parece ser que nació en Metz. Metz es en la actual Francia. Y junto con su hermano va a ir a vivir en la ciudad que en español se llama Maguncia. Mainz en alemán, Magenza en hebreo. Este señor, llamado Rabbi Gershom Maor Agulá, nació aproximadamente hacia el año 960 y va a morir aproximadamente, ¿sí?, hacia más o menos el año 1028, es decir, que es más o menos paralelo a la imagen de Shmuel HaNagid que hablábamos la clase anterior de España bajo el Islam. Este señor, llamado Gershom Maor Agulá, es muy pero muy importante porque en la ciudad de Maguncia va a crear un grupo de estudios, teniendo alumnos que van a venir de lo que hoy es Italia, Francia y Alemania. Y a este señor se le adjudican a él una serie de decisiones, una serie de leyes judías, una serie de takanot, a veces se llaman muy importantes. ¿Qué es lo que determina Rabbi Gershom Maor Agulá? Primeramente, que Rabbi Gershom Maor Agulá prohíbe la poligamia. Es decir, él es el que va a determinar que el judío no puede tener más que una esposa. Recordemos lo siguiente, el mundo judío con su tradición bíblica talmúdica era básicamente un mundo poligámico. No por influencia del Islam, que a veces gente dice, no, porque esa era la concepción del antiguo mundo. Y si él va a imponer lo que se llama en hebreo Jerem de Rabbi Gershom Maor Agulá, es decir, el anatema o la excomunión, el Jerem que determinó Rabbi Gershom Maor Agulá. Hay un poco de discusión si son de él, estas decisiones fueron atribuidas por sus alumnos a él. De todos modos, en el mundo de lo que hoy sería el mundo de Francia, Inglaterra, Italia, Ashkenaz, luego Polonia, Litua, Ucrania, etcétera, etcétera, todo el mundo acepta la idea de la monogamia. Mientras que en la España cristiana, hasta la expulsión incluso, vamos a ver judíos que tienen pocos, que van a tener 2 esposas. En el mundo de judíos en el Islam, incluso en el Yemen del siglo XXI, estoy hablando hoy en día, vamos a tener judíos que van a tener 2 o 3 esposas. Es decir, el Jerem de Rabbi Gershom Maor Agulá se aceptó solamente en el mundo de Italia, Francia y Ashkenaz. Segunda decisión muy importante que tuvo este hombre, prohibió el divorcio unilateral del hombre. Es decir, prohibió que el hombre imponga su decisión de divorcio a la mujer sin el consentimiento de ella. Es decir, estamos hablando acá de 2 cuestiones legales muy importantes en lo que respecta a la posición legal religiosa de la mujer judía. El tercer punto importante es que Rabbi Gershom Maor Agulá también determinó que estaba prohibido abrir cartas que no te pertenecen a ti. Es decir, quizás recordemos cuando hablábamos de los radanitas, es decir, los grandes comerciantes internacionales, cuando hablábamos de la envía de preguntas y respuestas, es decir,
o documento, es decir, yo te doy a ti una carta. Está prohibido bajo pena de excomunión el abrir una carta que no te pertenece, es decir, respetar la privacidad del individuo. Además de estas tres decisiones muy importantes que se suelen decir que son de Rabbi Gershom Auragolá, se considera que él también defendía la idea de la marufia. La idea de la marufia, que no haya malentendido, no la mafia, marufia. Es un término que implica que un individuo no puede intentar sacarte la clientela que tú tienes. Es decir, la idea de la marufia es, yo soy un comerciante y yo trabajo con Juan, Pedro y Miguel. Está prohibido que otro judío venga e intenta sacarme mis clientes. De esta manera se intentaba proteger al pequeño comerciante del gran comerciante o de comerciantes paralelos. Esto se llama intento de defender a la marufia. En muchísimos casos esto no era respetado, pero hay acá un intento de poner orden también en la competencia, por decir así, económica de los judíos. Rabbi Gershom Auragolá es uno de los personajes, decíamos, más importantes y está más o menos entre el año 960 y el año 1028. Él actúa, decíamos, en la zona de Ashkenaz, en la zona de hablas alemana, porque él actúa en Maguncia, y va a tener alumnos. Y entre los alumnos, decíamos, van a tener alumnos de lo que hoy sería Francia, de lo que hoy sería Alemania, Austria y lo que sería Italia. Dejando este punto de lado y siguiendo con la idea que dijimos que emperadores, sobre todo en el siglo X, empiezan a traer a judíos a las zonas de Ashkenaz, también van a haber judíos en la zona de Francia. Y aquí que un judío que nació en Troyes y murió en Troyes, que se va a llamar, nació aproximadamente hacia el año 1040 y va a morir en el año 1105. Este señor en la ciudad llamada Troyes va durante unos años a ir, durante unos 6-7 años, va a ir a estudiar a la ciudad de Worms, Worms en la actual Alemania. Luego va a regresar. Este señor se llama Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, es decir, el rabino Shlomo Itzhaki. Uno de los más importantes exégetas judíos de toda la historia. Uno de los judíos que más, en forma más importante, interpretó el Antiguo Testamento y el mundo del Talmud. Rashi, durante un tiempo, baja a la zona de Lorena, es decir, la zona de habla alemana, siguiendo a mercaderes, porque los encuentros entre estos grandes rabinos muchas veces se daban en lo que se llamaban mercados, en lo que se llamaban ferias, es decir, la gente va, hay un desarrollo paulatino de ferias que luego se van a convertir muchas veces en ciudades y van a ir siguiendo. Este hombre, llamado Rabbi Shlomo Itzhaki, durante unos años va a estudiar en Worms y regresa a su ciudad de Troyes. ¿De qué se mantiene Rashi? Rashi tenía viñedos. Explico esto para empezar un poquitito a tocar el tema de la economía judía. Si le estoy hablando que un judío que vive entre el año 1040 hasta 1105 posee tierras y se dedica a cultivar vid y a fabricar vino, por supuesto vino kasher. Explico esto para entender que hasta determinado momento en la Edad Media, que luego vamos a hablar, los judíos se dedican también a la agricultura y también al artesanado, además de ser comerciantes. Rashi va desarrollando sus interpretaciones y alrededor de su mesa, él va a tener discípulos. Es decir, la idea es que Rashi, que es un individuo que relativamente se puede mantener bien a nivel económico, va a tener discípulos que junto con él van a estudiar y van a dar exégesis. Va a intentar explicar en idioma claro, en idioma conciso, en idioma simple, problemas relacionados con el texto, tanto de la Biblia, o sea, cuando hablo de Biblia me refiero al Antiguo Testamento, como el mundo talmúdico. Rashi, como la mayor parte de los judíos a lo largo de la historia, hasta determinado momento, hablaba del idioma del lugar. Tal es así, que de Rashi quedaron más de 2000 palabras en lo que se puede llamar francés del siglo XI. Sí, es decir, Rashi, cuando no sabe cómo se dice una palabra, en hebreo, usa la palabra con la que él habla, que es la palabra netamente en francés. Rashi enseña a sus discípulos, fíjense más, Rashi mantiene a sus discípulos.
hay quienes dicen que quizás tenía también un interés, porque Rashi tuvo 3 hijas mujeres. Recuerden que estamos hablando de una sociedad patriarcal. Rashi incluso enseñó a sus hijas Tanaj y Talmud. Hay leyendas o relatos en que dice que una de sus hijas era pero tan inteligente que solía enseñar a discípulos a través de una cortina. Es decir, Rashi no tenía ningún problema en entender que también tenía que enseñar a sus hijas. Una de sus hijas más famosas va a ser la hija llamada Yocheved. Y ocurrió ser que Rashi casó, con S, no con Z, casó a sus 3 hijas con los 3 mejores discípulos. Y uno de ellos va a ser Rabbi Meir. Es decir, Yocheved, la hija de Rashi, y Meir, el rabino Meir, van a tener 4 hijos muy importantes. Uno de ellos será Harashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, y el otro va a ser Rabbeinu Yaakov Tam, del que enseguida vamos a hablar. Es decir, entender, Rashi tiene su escuela y la interpretación de Rashi, que es un exégeta francés. Lo repito, francés. No es español, no es ashkenazí, es francés. Y la escuela francesa que él va desarrollando va a ser una escuela que muchas veces va a entrar en choque ideológico, intelectual, con los grandes sabios de España. Es decir, estamos hablando acá muchas veces que van a haber, por supuesto, un poquito de choque. Tomemos en cuenta entonces que Rashi, ¿sí?, va a ser, más o menos decíamos, Rashi va a nacer más o menos unos 30 y tantos, 40 años antes que Yehuda Levi. Es decir, porque decíamos la vez anterior, Yehuda Levi nació hace más o menos el año 1075, 1085, Rashi nace más o menos hacia el año 1040. Es decir, que estamos hablando acá de individuos que tienen diferencias de 30, 40 años, pero son más o menos individuos paralelos. Ahora, Rashi va a desarrollar su escuela, Rashi va a convertirse en una autoridad importantísima y a él van a llegar todo tipo de discípulos. Parte de los discípulos de él van a ser, decíamos, sus hijos y sus nietos. Y estos hijos y nietos de él van a ir dando explicaciones sobre las explicaciones de Rashi. Y esta gente van a ser conocidos en hebreos como Balei HaTosafot. La palabra que se suele utilizar en español, si la queremos traducir, van a ser los tosafistas. Es decir, porque agregaban a lo que estábamos diciendo Rashi. Y los tosafistas, o llamados Balei HaTosafot, van a ser un núcleo de judíos que van a actuar en lo que hoy sería Francia, Ashkenaz, y en menor medida en lo que hoy sería Inglaterra e Italia. Es decir, pero tenemos acá un núcleo de sabios judíos que se dedican básicamente a la interpretación de textos. Y esta interpretación van a ser sobre el texto del Talmud y sobre las explicaciones de Rashi. Los llamados tosafistas van a actuar más o menos durante un periodo de casi 200 años. Y vamos a ir conociendo quiénes son los que van a ir continuando esta cadena de interpretación de la ley. ¿En dónde van a actuar? Van a estar en Francia, van a estar en Alemania. Y en la zona de Alemania vamos a tener 3 comunidades muy importantes, que en forma abreviada en hebreo se las llaman Shum, es decir, Speyer, Worms y Magenz, es decir, la ciudad de Espira, la ciudad de Worms y la ciudad de Maguncia. Ahí se crean yeshivot. Se crean entonces, decíamos, casas de estudio. Y en este área, en lo que hoy sería Francia y Alemania, a partir de la época de Rabbi Gershom Aoragola y siguiendo con Rashi, en esta zona se va a desarrollar un liderazgo distinto al liderazgo que vimos en Babilonia, un liderazgo distinto al liderazgo que vimos en España musulmana. Es un liderazgo en que vamos a tener casi siempre 2 personajes distintos. Uno va a ser el personaje que se podemos llamar el erudito, el sabio, como se lo va a llamar muchas veces en hebreo, jajam. ¿Y quién es el jajam? ¿Quién es el erudito? ¿Quién es el sabio? Estamos hablando de un judío que tiene muchísimos conocimientos. Estamos hablando de un judío que es su capacidad intelectual la que determina su lugar en la conducción comunitaria.
Es decir, no estoy hablando como eran las famosas familias de los Geonim en Babilonia, si recuerden el hecho de tener estirpe, sacralidad, etc. No estoy hablando como era muchas veces en España musulmana, que podías estar cercano al rey. Estoy hablando acá de gente que directamente tiene su origen común, por decir así, pero que es su conocimiento el que la lleva a un grado de ser respetado y ser aceptado. Va a ser Rashi, va a ser los yernos de Rashi y sobre todo los nietos de Rashi lo que van a llevar esto. Así. Entonces tenemos el erudito. La otra autoridad interesante es lo que se llama en hebreo Shtadlan, el intercesor. Es decir, es un judío que es el que va a ser de intercesor intermediario entre los judíos y las autoridades locales. Va a ser a veces este Shtadlan, este intercesor, el que va a ir hablando con el príncipe, con el obispo, con las autoridades locales para obtener algo. Y este que es el modelo, por un lado, del sabio y luego del Shtadlan, es un modelo a nivel comunitario, que lo vamos a ver cuando del mundo de Francia y de Ashkenaz, los judíos, a los que se los va a ir llamando con el tiempo Ashkenazim, van a ir saliendo de esta zona de Francia y Alemania para ir al lado de lo que se va a llamar luego Polonia, Lituania, Ucrania y demás. Es decir, estamos hablando de un liderazgo muy distinto. No es que los judíos no aceptaban la autoridad de las grandes academias talmúdicas de Babilonia que empezaron a descender. No es que no conocían las autoridades de los Negidim. Simplemente estamos hablando acá de otro tipo de autoridad. Se respeta al sabio y se respeta a aquel individuo que se podríamos llamar el intercesor, un tipo empresario. Acá hay un punto que tenemos que tomar en cuenta y es los judíos que saliendo de Italia fueron sobre todo a las zonas de Ashkenaz, participaron también hombro a hombro con la población local cristiana, por ejemplo, en lo que se llama muchas veces despejar selvas, colonizar zonas montañosas. Sabemos que los judíos, por ejemplo, muchas veces teniendo un minyan, teniendo un quórum mínimo de 2 hombres, rezaban para expulsar a los espíritus y a los demonios de las selvas. Estoy hablando bien en serio, es decir, hay acá creencias locales, sobre todo de las antiguas tribus germanas que pasaron procesos de cristianización, que también van a ser aceptados por parte de la población judía en lo que se va a llamar Ashkenaz. Es decir, tenemos el erudito, tenemos al intercesor y tenemos zonas como es en Troas, tenemos zonas en otros lugares en que vamos a ver centros de presencia judía. Tal es así que la familia Calónimos, de la que dijimos que va a empezar a llegar a partir del siglo X, va a dar origen a diversos personajes importantes, y uno de los puntos primeros que tenemos a nivel de documentación son documentos dados en la ciudad de Speyer. Speyer es en alemán, Spira es en español, del año 1084. El obispo Rudiger, en el año 1084, quiere que judíos se asienten en la ciudad de él. Y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Porque los consideran elementos positivos para el desarrollo y la colonización de dicho lugar. Es decir, tenemos judíos en la zona de Francia, tenemos acá. Y teníamos lo que llaman Balea Tosafot. Otro movimiento. Ahora, volviendo aquí, ¿cómo se organiza este tipo de yeshivot? No son grandes yeshivot como vimos en Babilonia, en que teníamos los 70 individuos sentados y varios cientos atrás. No, cuando hablo de las yeshivot en lo que hoy en día es Francia, Austria, Alemania, estamos hablando muchas veces de una pequeña yeshiva, una pequeña academia que es el individuo que tiene su casa y alrededor de su mesa estudian. Lo interesante es que para estudiar tú tienes que pagarle al maestro, pero muchas veces el maestro es el que mantiene a sus alumnos. Hay una cuestión acá de prestigio en función de cuántos alumnos tú tienes. Sabemos que a veces los estudiantes estos iban de un maestro a otro. ¿Sí? Sabemos que a veces había querellas entre estudiantes, es decir, se peleaban. Había casos de emborrachamientos, había casos de golpes e incluso robo de comida entre los estudiantes. Cuidado,
Explico esto como dato interesante para que entiendan que estamos hablando de seres humanos. No porque esta es la generalidad, es decir, la mayor parte de los estudiantes no le robaban la comida uno a otro. La mayor parte de los estudiantes no se peleaban en golpes. Pero simplemente entender que estamos hablando acá de gente que van de un lugar al otro buscando también a sus profesores más interesantes. Y aquí que en la zona de Ashkenaz vamos a ver que un señor llamado Shmuel de Speyer, que era hijo del Colonimus el Viejo, y su hijo, el hijo de Shmuel, llamado Yehuda Hasid, Judas el Piadoso, que va a vivir entre el año más o menos 1150 al año 1217, empiezan a crear un círculo de pietistas judíos, es decir, paralelo a los Balei Tosafot, paralelo a los tosafistas, se va a dar un círculo en que judíos van a empezar a desarrollar una idea especial de pietismo. En hebreo se va a llamar Hasidut. Cuidado, cuando yo uso la palabra en hebreo Hasidut o Hasidim, estoy hablando de tres fenómenos, por eso quiero hacer la aclaración acá. Hubo Hasidim en la época del segundo templo, cuando hablábamos de la época de los Hasmoneos. Estoy hablando ahora del fenómeno del Hasidismo, que se llama Hasidut Ashkenaz, que va a existir varias generaciones aquí en la zona de Ashkenaz, siglo XII y XIII. Y luego vamos a hablar del movimiento hasídico que va a surgir en el siglo XVIII. 3 veces uso la misma palabra, porque Hasid básicamente se puede traducir como movimiento de piadosos o movimiento de pietistas, es decir, el pietismo. Ahora, esta gente, tanto Shmuel como su hijo Yehuda Hasid, van a desarrollar una idea muy especial, una idea mística muy especial, y la idea esta va, entre otras cosas, a concretarse en lo que se llama Sefer HaHasidim, el libro de los pietistas. Esta es gente que cree en lo que es la cuestión relacionada con la mística. Es decir, creen que el hombre debe tener un control constante sobre sus instintos. Es decir, el instinto, por decirlo así, es lo normal en el hombre. Y toda la imposición religiosa es algo no normal al hombre que intenta llevarlo al camino correcto a nivel moral. Esta gente entonces, en su concepción moralista, por ejemplo, va a prohibir que hombres y mujeres bailen juntos. Por considerar que si hombres y mujeres bailan juntos, esto lleva a una atracción sexual. Esto implica que más o menos hasta el año 1200 había lugares en que judíos, hombres y mujeres, sí bailaban juntos, porque no vas a separar algo si estaba separado de antes. Por ejemplo, van ellos a determinar que está prohibido que un judío se vista como cristiano incluso en épocas de persecuciones. Tenemos que entender algo lo siguiente: cuando el movimiento hasídico comienza, estamos hablando que el movimiento existe, se desarrolla después de la segunda y de las terceras cruzadas. Lo que vamos a hablar es decir, el movimiento pietista judío se va a desarrollar luego que judíos fueron masacrados durante la primera, segunda y tercera cruzadas. Es decir, hay acá una idea, lo que se llama a nivel moral. Los Hasidim de Ashkenaz van a prohibir que el hombre perjudique a un judío o a un cristiano a nivel comercial. Porque todo acto moral debe ser llevado de igual manera con un judío como para un cristiano. El movimiento de los Hasidei Ashkenaz van a estar a favor de una vida austera, van a estar a favor de una vida muy exigente consigo mismos, pero van a considerarse que deben ser indulgentes y amables con el pueblo. Es decir, en gran medida estás hablando acá de gente que también desarrolla la idea de la mortificación del cuerpo. Los llamados Hasidei Ashkenaz
van a decidir muchas veces castigos de ayunos. Es decir, el ayuno va a ser una de las formas en que constantemente se debe llevar a cabo para verdaderamente mortificar el alma, mortificar el cuerpo, perdón. Los llamados Hasidim van a considerar que lo más importante a nivel judío es la devoción en la plegaria. Sí, dije la devoción. Es decir, a través de la verdadera entrega del hombre a Dios, eso es lo que va a llevar a la comunicación. Es más, ellos consideran que tanto los hombres incultos como las mujeres deben rogar en un idioma que comprendan si no saben hebreo, porque Dios entiende y puede leer tu cuerpo. Interesante también es que ellos consideran que la moral debe hablar al corazón, mientras que la imaginación es lo que va a la inteligencia. Es decir, tenemos acá la moral va al corazón, la imaginación va a la inteligencia. De esta manera, intentamos el acercarnos todo lo que podemos a Dios, a través de la moral y a través del rezo. Los llamados Hasidim de Ashkenaz creen también en un mundo rodeado de espíritus, rodeado de demonios. Si dije espíritus, dije de demonios. Para el movimiento que se llama Hasidei Ashkenaz, la comunidad judía está compuesta por los vivos que viven en el barrio judío y por los muertos que yacen en el cementerio. Es decir, muertos y vivos de cada localidad, por decir así, forman el cuerpo místico del judaísmo. Hay todo tipo de discusiones con respecto a cómo se desarrolló esto. Hay quienes consideran, investigadores consideran que son influencias de antiguas creencias germánicas. Sea como sea, tienes acá concepciones monásticas, o sea, no monásticas, concepciones netamente de autocastigo. El movimiento el movimiento hasídico, considera, por ejemplo, que el judío debe estar preparado constantemente a lo que se llama la santificación del nombre de Dios. Implica, el judío debe estar dispuesto a que en algún momento, si va a ser perseguido, va a deber entregar su vida a Dios. Punto interesante a nivel místico, para los Hasidei Ashkenaz, la presencia de Dios se da en la existencia de los milagros. Entonces es importante porque esto es absolutamente distinto a lo que va a opinar el mundo racionalista judío. Es decir, para el mundo racionalista judío, el milagro es un problema porque implica salirse de las normas de la naturaleza que Dios marca. Acá no. Dios se manifiesta en los milagros constantes. El milagro, la automortificación, el rezo con intensidad, amor, la crítica social, todo esto son elementos de esta gente que también van a empezar a desarrollar en su concepción mística la idea de que es posible crear lo que se va a llamar en hebreo un golem, es decir, un homúnculo, un individuo similar al hombre que puede ser creado por el hombre. ¿Por qué? Porque en su concepción mística van a trabajar mucho con lo que se llama Sefer HaYetzirah, el libro de la creación. Sefer HaYetzirah es un libro judío que está discutido cuando se escribió. Digamos que a nivel de investigación y discusiones entre el siglo II a.C. y el siglo VII, es decir, más o menos un periodo de casi 900 años. Sea como sea, el grupo llamado Hasidei Ashkenaz considera que cuando empezamos a leer el libro que se llama Sefer HaYetzirah y tomando en cuenta que Dios creó todo en función de palabras, porque recuerden, es decir, Dios dijo y eso fue creado, si nosotros podemos saber cuáles son las palabras que Dios usó con su simbología, podemos también nosotros quizás crear un ser vivo. ¿Se entiende? Es decir, estamos acá netamente en conceptos que están rayando, por decir así, en determinado tipo de magia. Parte de los conceptos que estoy mandando aquí
son conceptos paralelos o similares a lo que luego se va a llamar la Kabbalah o la mística judía del sur de Francia y España. Pero hay una diferencia, y es, cuando hablemos de la Kabbalah en el mundo del sur de Francia y España, estamos hablando de una concepción que puede llevar a que el hombre influya también sobre las esferas celestes. No, en el mundo de Hasidut Ashkenaz no hay una influencia hacia las esferas celestes, sino estamos manejando básicamente conceptos que influyen solamente en nuestra vida y no en la vida de todo el pueblo. Es decir, que tenemos acá en la zona de Ashkenaz, tratando de reservarlo, tenemos aquí dos mundos, y es el mundo de los Balei Tosafot, y estamos hablando también del mundo de los que se van a llamar el mundo de Hasidei Ashkenaz. Son dos corrientes que van dando en forma constante, por decir así, fuerza y motor al mundo del judaísmo ashkenazí desde más o menos el año 1000 hasta más o menos el año 1210, 1230. Algo que también tenemos que tomar en cuenta es el mundo este que estoy hablando es un mundo que constantemente está bajo persecuciones de los cruzados y también bajo todo tipo de acusaciones como las que vamos a hablar más adelante. Si este mundo de Ashkenaz se va desarrollando y van a considerar por determinadas corrientes mesiánicas relacionadas con los cruzados que llegaron a la tierra de Israel, que también pueden judíos retornar a la tierra de Israel. En la clase anterior hablaba algo de un señor llamado Yehuda Levi. Lo que voy a hablar ahora es que hacia el año, desde el principio del siglo XIII y hacia el año 1210, tienes la alía o la venida de más o menos 300 rabinos van a ir yendo a la tierra de Israel. La mayor parte de ellos van a ser franceses, van a haber también incluso de origen inglés. Es decir, unos 300 rabinos van a ir abandonando lo que es Ashkenaz, parte de Francia e Inglaterra, y van a ir llegando a la tierra de Israel. Y básicamente se van a ir a reunir en la ciudad de San Juan de Acre, lo llamado en hebreo Akko, y van a crear yeshivot que continúa la tradición de los tosafistas. Es decir, lo que quiero que tratemos de ver, resumiendo esto, es en lo que se va a llamar la zona de Francia, en la zona de Ashkenaz, vamos a tener una creación judía alrededor de yeshivot. También en la zona de Francia y Ashkenaz se va a permitir, se va a desarrollar la idea de lo que se llama en hebreo la smijá, es decir, la ordenación de rabinos. Es decir, hay acá un intento de desarrollo de vida comunitaria en comunidades pequeñas. Vuelvo a explicar esto. Pequeñas. No es el gran mundo babilónico, no es el mundo de España, es un mundo mucho más pequeño. Para entender, se calcula, por ejemplo, que cuando Rashi está en Troyes y tiene sus alumnos, se calcula que en toda la ciudad de Troyes había no más de 20 familias judías. Si 20 familias judías implica a lo sumo 100 judíos. Es decir, si más o menos multiplico por 4,5, 5. Esa es la comunidad judía de Troyes cuando actúa Rashi. Y en función de eso van a entender quizás la necesidad, por decir así, de una dirección comunitaria muy fuerte, muy rígida, para impedir, ¿sí?, un contacto no deseado con el mundo mayoritario que los rodea. Entonces decíamos la comunidad de Ashkenaz y la comunidad de estos lugares. Punto importante que también quiero destacar y es, ustedes recordarán, como siempre digo, todos tienen que decir que sí, que decíamos que los judíos en las zonas de habla árabe hablaban árabe y escribían árabe en letras hebreas. A partir del siglo XI en adelante, los judíos que viven en la zona que se va a llamar Ashkenaz empiezan a escribir alemán en letras hebreas. Eso se va a ir desarrollando y se va a llamar con el tiempo judeo-alemán o lo que los judíos llaman Yiddish. Es decir, el Yiddish es el idioma alemán que se hablaba en las zonas de habla alemana en el siglo XI en adelante. Los judíos hablan ese idioma, lo escriben en letras hebreas
Y el asunto es que cuando los judíos de la zona de Ashkenaz, de las zonas de habla alemana, se vayan hacia Europa Oriental, lo que hoy sería Polonia, Lituania, Ucrania, etc., van a seguir hablando el mismo idioma. Y como el idioma es algo vivo, evidentemente que van a haber diferencias entre el alemán y el yiddish. Pero, para los que no saben, cuando hoy en día, en el siglo XX, XXI, se estudia lingüística alemana en universidades en Alemania o en Austria, cuando se estudian en profundidad, se estudia también yiddish. ¿Por qué? Porque el yiddish conservó muchísimas características del alemán medieval. En general, en hebreo tienes muchas formas. Por ejemplo, otro ejemplo, yo explicaba que Rashi vivía en una ciudad llamada Troa. Ahora, si yo lo traduzco y lo escribo en letras latinas, voy a escribirlo Troyes o Troyes, con Y, con Y. En documentos hebreos medievales se escribe que Rashi vivía en Troish, que justamente tiene que ser Troish o Troyesh, pero no Troa. Simplemente entender que estamos acá hablando de una cuestión a nivel de idioma. Entonces decíamos, los judíos viven en Ashkenaz. Va a haber un cambio muy importante en las actividades económicas entre la época de Rashi, que murió hacia el año 1005, y los llamados los pietistas, que van a estar entrando el siglo XIII. Eso es importante para entender que hubo cambios. Y los cambios son los cambios que van a venir a nivel ocupacional y a nivel de las relaciones entre judíos y cristianos a partir de la primera cruzada. Es decir, tenemos judíos en Francia, tenemos judíos en Ashkenaz, y cuando en España vive un joven llamado Yehuda Leví, estoy yendo ahora haciendo así un corte transversal, va a tener lugar lo que se llama la primera cruzada. Y la primera cruzada, que es el tema que vamos a empezar a hablar ahora, va a ser el punto de cambio de relación total entre el mundo judío y el mundo de la sociedad mayoritaria. Entonces, los que están haciendo un resumen, punto abajo, y el título será Las cruzadas y las relaciones hacia los judíos. Es decir, el 27 de noviembre del año 1095, en la ciudad de Clermont, en la ciudad del Baguette, es decir, en Francia, Clermont, el Papa Urbano II va a llamar al mundo de la cristiandad a liberar la tumba del Señor de manos de los infieles. Es decir, Urbano II va a llamar al mundo cristiano que se organice a nivel militar para conquistar del mundo musulmán la Tierra Santa en general y la ciudad de Jerusalén en particular. Recuerden acá lo siguiente, y estoy hablando del año, decíamos recién, 1095. Hace más de 400 años que la tierra de Israel está bajo poder del Islam. No es que de repente ocurrió 1 o 2 días antes. Es decir, no voy a entrar aquí a todas las razones que llevan a ese pedido, pero quiero que tomemos en cuenta 2 o 3 puntos, simplemente para los que conocen algo de historia universal o europea. Cuando digo 1095, digo pocos años después de Canosa, es decir, cuando el Papa Gregorio VII en gran medida se impuso, por lo menos en la primera vuelta del ring, sobre el emperador Enrique IV, es decir, Canosa. El papado tiene mucha fuerza. 2. Cuando digo 1095, estoy hablando de 10 años después de que la ciudad de Toledo fue reconquistada por las tropas cristianas, es decir, en este lugar. Cuando estoy hablando de 1095, estoy hablando de que los musulmanes, los llamados turcos Seljukim, ¿sí?, están amenazando cada vez más al imperio bizantino. Es decir, estoy hablando de un momento en que el mundo cristiano está desarrollando cada vez más. Si hablo de 1095, quiere decir que ya existen 2
las dos primeras universidades europeas, porque en los años 80 nacen la Universidad de Bolonia y la Universidad de Salerno. Es decir, estamos hablando en un momento determinado en que el mundo cristiano está desarrollándose y el papado está en uno de sus momentos de mayor poder en la historia. Y entonces vamos a entender cómo y por qué el Papa va a llamar a los pueblos cristianos a liberar Tierra Santa. Después de unos meses, a partir de abril y mayo del año 1096, en el hemisferio norte, por supuesto, comienzos de la primavera, va a organizarse lo que se va a llamar la Primer Cruzada. Es decir, el primer movimiento armado europeo que en nombre de la cruz va a intentar tomar territorios al Islam. Entre el año 1096 al año 1291, esto es simplemente a nivel de marco general, vamos a tener por lo menos 8 cruzadas. Hay historiadores que incluso llegan a hablar de 12, pero evidentemente por lo menos vamos a hablar de 8 cruzadas. Estamos hablando de movimientos organizados en que va a haber una lucha cuando el mundo cristiano europeo sale de Europa. Quiero que entendamos esto, y es la primera vez en siglos que Europa sale a conquistar el mundo. Es decir, a partir del Imperio Romano, básicamente el mundo europeo dejó de salir. Y va a ser verdaderamente la primera vez, ahora en serio, que el mundo europeo, que es un parte cristiano, va a intentar salir para retomar territorios. Cuando nosotros hablamos de la Primera Cruzada, solemos hablar de lo que se llaman las 2 olas de la Primera Cruzada. Está lo que se llama la ola popular, o la ola de los campesinos, o lo que según los cronistas cristianos se puede llamar la ola del populacho o la ola de la gentuza, es decir, la gente de baja condición, de vil ralea, y la cruzada de los nobles. Vamos a empezar por la primera. En forma bastante espontánea, desde la zona de Rouen, es decir, noreste de Francia, abril-mayo de 1096, hombres y también mujeres, pero básicamente hombres, se levantan siguiendo al llamado de un sacerdote, generalmente sacerdotes de la baja clerecía. Pueden ser un comerciante, puede ser un herrero, puede ser un zapatero, puede ser un campesino que se escapó de su señor feudal, puede ser una señora que generalmente, si sale, no es exactamente lo que se va a llamar una señora honrada y de familia, en los conceptos de la época. Este va a tomar una azada, aquel va a tomar un palo, el otro tomará un hacha de trabajo, y esta gente, siguiendo a líderes como Ser, por ejemplo, Pedro de Amiens, el ermitaño, o el conde Emico, que pertenecía a la baja nobleza, van a ir saliendo desde el noreste de Francia en dirección a Tierra Santa. Pero esa gente, por supuesto, en ese momento no tienen mapa, no tienen brújula, hoy en día diríamos no tienen Waze, salen en dirección al este y van caminando. Y estos grupos van siendo grupos que tienen decenas y varias veces se van convirtiendo en grupos de varios de cientos de personas. Esta gente, por supuesto, como tienen que comer, tienen que dormir, van arrasando muchas veces comunidades campesinas, aldeas en el camino. Y aquí que cuando van a entrar en la zona del Valle del Rin y luego en el Valle del Danubio, según cuentan los cronistas, todos los cronistas que tenemos de la primera cruzada, todos
las crónicas que tenemos de estos sucesos son crónicas escritas por cristianos. Es decir, el primer relato que tenemos de judíos sobre la primera cruzada es más o menos escrita hacia el año 1140. Es la crónica de Rabbi Shlomo ben Rabbi Shimshon, es decir, un rabino que escribe los relatos que voy a contar 40 y tantos años después que ocurrió. Es decir, no es contemporáneo el relato. Cuentan los cronistas que cuando llegaron al Rin y al Danubio, siguiendo las arengas de cleros de la Baja Grecia, empiezan a hacer la idea de conversión o muerte, bautismo o muerte. Con respecto a la población judía, la única población no cristiana que tienes en esa zona son judíos. Recordemos esto, la idea de conversión o muerte, o bautismo o muerte, es a nivel teológico opuesta a toda concepción cristiana. Pero esta va a ser el grito. Y aquí que, llegando a diversos lugares, las ciudades de Colonia, Worms, Maguncia, etcétera, etcétera, van a sitiar las ciudades y van a pedir la entrega de la población judía. Van a haber obispos, como el obispo de Maguncia y en otros lugares, que se van a oponer a la entrega de judíos por dos razones. Primeramente, el obispo conoce teología. Está prohibida la conversión forzosa, la matanza de judíos. Segundo, si el obispo es el gobernador de la ciudad, él tiene que dar defensa a todos los individuos que viven dentro de la ciudad, independientemente de su origen. Tal es así que, por ejemplo, el obispo de Maguncia tuvo que escaparse, porque la gente también lo quería matar a él. Sea como sea, en el fatídico verano de 1096, es decir, más o menos desde mayo, junio de 1096 hasta más o menos septiembre, octubre del mismo año, decenas de comunidades judías van a ser atacadas. Cuando el judío se convierte, el cristiano lo deja en vida. Pero ocurre que miles de judíos van a morir. Parte de los judíos van a cometer suicidio. Es decir, el padre y la madre van a suicidarse junto con sus hijos. Van a saltar de una torre alta, van a tirarse juntos a un río, van a quemar la casa en la que viven. ¿Y por qué esto? Porque desde el punto de vista de la concepción judía hay una única verdad, y es la verdad judía. El judío prefiere ofrecer su alma y vivir eternamente al lado de Dios a cometer apostasía y de esta manera condenar su alma a un destino impropio. Otros judíos van a hacer frente a los atacantes hasta ser matados, evidentemente. 10, 20, 30 hombres y mujeres con un palo armados contra varios cientos que vienen enfrente, no tenían ningún tipo de posibilidad. Las cifras varían con respecto a cuántos judíos murieron en esos meses. Tiene cifras, parece ser muy exageradas, como en su momento las mandaron el gran historiador judío del siglo XIX llamado Gretz. Hoy en día tienes, por ejemplo, los estudios del profesor emérito Abraham Grossman de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que él considera que durante la primera cruzada murieron más o menos unos 3.500 judíos, quizás un poco más. El impacto fue importante. Entre los que se convirtieron, aquellos que murieron, y esto es lo que va dándose durante lo que se llama la Cruzada Popular. La Cruzada Popular en gran medida fue parada por nobles, porque esta gente que venía, por supuesto, perjudicaba sus campos, perjudicaba sus propiedades. Es decir, la primera cruzada no llegó a Jerusalén. La ola popular. Para el mismo tiempo, más o menos, para mayo de 1096, se organiza la Cruzada de los Nobles. Se calcula que en la cruzada esta, que la mayor parte de los participantes eran francos, es decir, eran franceses, había aproximadamente 30.000 caballeros y más de 100.000 personas que daban servicios, es decir, aguateros, herreros,
gente que llevaban vacas y llevaban cerdos para comer y llevaban gallinas y prostitutas en el camino. Se calcula que más o menos había unos 30.000 combatientes y unos 100.000 gente que prestaban servicios. Esta llamada la ola de las noblezas pasa, sale desde lo que es Europa y, haciéndolo breve porque no es tanto el tiempo, van a ir pasando por parte de lo que es Asia Menor, hoy en día Turquía, van a ir creando algunos que otros principados, algunos otros lugares, como va a ser en la zona de Edesa, en la zona de Armenia, en la zona de Antioquía, y luego que van creando unidades políticas pequeñas, llegan a Jerusalén. Y aunque parezca raro, según cuentan las fuentes, los cruzados, en verano de 1099, antes de intentar ocupar la ciudad de Jerusalén, rodean las murallas de Jerusalén 7 veces tocando trompetas. Es decir, consideran que ellos van a ser los que reciban el milagro similar al milagro de Josué con el relato de las murallas de Jericó. Pero, aunque les parezca mentira, las murallas no cayeron. Es decir, dieron vueltas, tocaron con las trompetas, las murallas no caen. Y aquí que rezan, hacen ayunos, y el 15 de julio de 1099, pleno verano, los cruzados logran entrar a Jerusalén. Y como cuentan los cronistas, ¿sí? Albert de Aachen, Fruchtolf, Wilhelm, no importa, como cuentan los cruzados, la sangre les llegaba a los caballos hasta las rodillas y a los soldados hasta los codos, porque durante 2 días Jerusalén era un río de sangre. Los cruzados mataron a sacerdotes ortodoxos griegos, a musulmanes, a caraítas y a judíos. A los judíos que lograron tomar vivos, acá varían las crónicas, los pusieron en una sinagoga o en 2 sinagogas, ahí está la diferencia, y prendieron fuego a la sinagoga o a las sinagogas, 1 o 2, con los judíos estos vivos. En otras palabras, el objetivo de las cruzadas no era matar judíos, era la lucha contra el Islam, era liberar desde la concepción cristiana la tumba de Jesucristo que está en Jerusalén. Pero, desde el punto de vista judío y de las relaciones entre judíos y cristianos, la primera cruzada marca un punto de cambio en las relaciones entre estos dos mundos. Porque desde ahora el judío va a dejar de confiar en el conocido cristiano. Desde el punto de vista del judío, la primera cruzada marca un cambio total. En la clase anterior explicaba que Yehudá Leví tiene que explicar a los judíos y a los demás grupos por qué Dios inflige esos castigos al pueblo judío. Desde el punto de vista de Yehudá Leví, eso es porque Dios ama a su pueblo, lo pone en prueba. Desde el punto de vista de los pietistas de Ashkenaz, que todavía no nacieron, porque dijimos que el texto, estoy hablando de 1099, el libro llamado Sefer HaHasidim se escribió hace el año 1200, pero es lo que va a venir, es decir, los pietistas de Ashkenaz van a ir constantemente preparándose a la puesta en prueba, porque van a tener una ideología que diga, mejor morir en nombre de Dios que convertirse al cristianismo. Es decir, tenemos Yehudá Leví en España. En el mundo de Ashkenaz, los judíos van a empezar a escribir lo que se llama Memorbücher, libros de memoria. Y a partir de la primera cruzada, los judíos van a hacer libros en los que van nombrando, van anotando los nombres personales de aquellos judíos que murieron por la santificación del nombre de Dios. Paréntesis interesante.
En el siglo XX, luego de lo llamado en español, mal llamado holocausto, porque holocausto es una inmolación a Dios, un sacrificio, lo que en hebreo se llama Shoah, que se podría traducir como hecatombe o terrible tragedia, catástrofe, continúa la costumbre de anotar los nombres de los individuos que murieron en nombre de Dios. La primera cruzada para los judíos es fatal a nivel de ataques. Similar va a ocurrir con la segunda cruzada, la que la llevará a cabo Bernard de Clairvaux, y que ahí también van a haber reyes inmiscuidos, ¿sí?, de Alemania, de Francia, y van a haber ataques en Francia y Alemania. En la tercera cruzada, poco tiempo después de haber sido nombrado rey, Ricardo Corazón de León, van a haber ataques. Por ejemplo, en la ciudad de York, los judíos van a ser atacados y van a preferir suicidarse quemando la torre de Clifford antes que ser convertidos a la fuerza. Es decir, estamos hablando acá del comienzo del deterioro de las relaciones entre judíos y cristianos. Y de esto seguiremos hablando la próxima clase. Gracias.